hermanos, gracias por estar en sintonía. Gracias al Señor por esta bendición de poder dirigirnos a ustedes el día de hoy. Con la ayuda del Señor queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes y damos gloria a Dios por ello. Hoy con la ayuda del Señor estaremos tocando un tema acerca del discernimiento del Señor Jesucristo. Y aunque aparentemente muchas veces queremos hacer las cosas con muy buenas intenciones, pero muchas veces las buenas intenciones que queremos hacer son hechas en base a nuestro razonamiento humano y no son las cosas que realmente Dios desea para cada uno de nosotros. Y de eso vamos a tomar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Del capítulo 16 vamos a leer un versículo, el 23. Dice la palabra del Señor: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y como le vuelvo a repetir, le hemos llamado a este pensamiento el discernimiento del Señor Jesucristo. Primeramente, antes de empezar, mi nombre es Armando Arriola. Soy el pastor de la iglesia Elim Oxnard en el estado de California. Sean todos bienvenidos. Cuando leemos este pasaje, estamos leyendo prácticamente los últimos días. Ya prácticamente el Señor Jesucristo había anunciado que Él iba a morir en la cruz. Y en eso vemos entonces que uno de los discípulos o seguidores del Señor Jesucristo, en este caso de Pedro, se levanta y le manifiesta el deseo de que él realmente tenía era de servir al Señor con todo su esfuerzo, con toda su entrega para la obra de Dios. Pero aquí vemos algo que realmente llama mucho la atención, es cómo el Señor lo reprende y de qué manera. Eso, amados hermanos, llama mucho la atención porque ¿quién se puede imaginar, hermanos, que una persona es reprendida como realmente lo reprende el Señor Jesucristo? Y yo me atrevería a decir esto casi con seguridad, conociendo ya en algunos años ya en el caminar del Evangelio, no he podido observar a ninguna persona, o por más autoridad que tenga, que le pueda reprender como lo hizo el Señor Jesucristo. Eso nos muestra el grado de discernimiento que realmente posee el Señor Jesucristo a comparación de nosotros los humanos. Yo me imagino que Pedro debe haberse sorprendido ante la reprensión que realmente, hermanos, le estaba dando el Señor Jesucristo ante sus muy buenas intenciones. El deseo que tenía Pedro era muy bueno. El deseo que tenía Pedro era de agradar, pero por supuesto no podemos discernir lo que el Señor puede ver y lo que estaba motivando a Pedro a hacer esto, dice de dar la vida por él si era necesario. Pero aquí vemos algo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, es ver la autoridad que tenía o que tiene el Señor Jesucristo para reprender a Pedro. El Señor Jesucristo, amados hermanos, usted puede notar de que cuando lo reprende, Él logra discernir qué es lo que realmente se estaba moviendo en ese momento en la vida de Pedro. Y fíjese lo que dice. Yo sé que Pedro, al igual que usted y yo y todos los que leemos y oímos este pasaje, muchas veces analizamos y nos ponemos a observar este pasaje y luego empezamos a analizarlo y uno dice, ¿cómo es que el Señor Jesucristo le llama en ese mismo momento, le dice Satanás? Si usted ha leído conmigo el versículo, dice, quítate delante de mí, Satanás. No le dice Pedro. Eso podría causar, hermano, cierta quizás confusión, pero a nosotros quizás, pero al Señor Jesucristo no. Porque nosotros no poseemos, amado hermano, esa claridad, ese discernimiento que poseía Cristo.
porque él podía diferenciar en lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por esta razón, a muchos de nosotros, cuando leemos este pasaje, nos llama mucho la atención. Hoy podemos observar con la situación que está ocurriendo a nuestro alrededor, el tipo de andar de las personas. Muchas veces nosotros andamos, y le digo esto porque yo soy de carne y estoy en esta tierra, y nuestro caminar es terrenal y nuestro sentir es carnal. Entonces, nuestra vida espiritual no es o no va de acuerdo al nivel que iba el Señor Jesucristo. Por eso nosotros, los humanos, cuando le digo humanos, me refiero a todos en absoluto. Si usted respira y su corazón palpita, quiero que sienta, amado hermano, podrá usted tener muy buenas intenciones. Muchas veces acertamos y muchas veces son desaciertos de los planes que nosotros tenemos, porque todo lo hacemos basado en una imaginación, en un sentir, en una emoción. Por eso a muchos de nosotros, quiero que entienda, amado hermano, nos cuesta el poder entender muchas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque lamentablemente, quiero que entienda esto, nosotros caminamos en este mundo, vivimos en este mundo y prácticamente nos estamos en este mundo 24 horas al día. Y no le voy a explicar cuántas veces a la semana o al año. No, vivimos en este mundo. Caminamos, nos movemos debido a las circunstancias del mundo. Pero hay cosas que nosotros queremos hacer, aunque parezcan buenas, pero no vienen de acuerdo de la voluntad de Dios. Por eso vemos muchos negocios, transacciones que nosotros hacemos. A veces le pedimos dirección al Señor y a veces le decimos: Señor, voy a hacer esta inversión, voy a hacer esta compra, Señor, voy a tomar esta decisión y quiero que tú me confirmes, Señor. Quiero que realmente me des la respuesta y que seas tú y que si abra las puertas o cierra las puertas. Y yo sé que ese deseo es bueno. Y yo sé que ese sentir es bueno. Y yo sé que eso, lo que nosotros estamos haciendo, es bueno. No lo voy a negar, no voy a poner en duda eso lo que usted está queriendo hacer o yo estoy queriendo hacer. Pero lo que sí pongo en duda, amado hermano, es que muchas veces nosotros nos movemos y avanzamos guiados más en nuestra propia opinión, en nuestro propio sentir, que en las cosas de Dios. Porque el Señor conocía muy bien qué es lo que se estaba moviendo en la vida de Pedro, justo en ese mismo instante. A nosotros nos cuesta porque no vivimos, no somos Jesucristo. Usted podrá conocer hombres que se hagan llamar apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, X título, pero no contamos con el discernimiento. No contamos con la sabiduría. No sabemos discernir el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Por eso muchas veces nos metemos en problemas. Y a veces vienen consecuencias. Y en estos momentos, Pedro es reprendido por el Señor Jesucristo. Imagínense, hermanos, que alguien lo reprenda. Uno podría decirle: oiga, imagínese que a usted o a mí alguien venga y nos reprenda y dice: apártate de mí, Satanás. Uno podría decir: bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está queriendo decirme? ¿Qué es lo que desea? Y así hay hombres. Cuando le digo hombres, no importa el título que tenga, que parece que tienen buenas intenciones, pero están sirviendo a las cosas de Dios o a las tinieblas. Eso hoy en día, hermanos, ya porque ciertas personas obtienen un título, como que el título les da derecho a opinar, a juzgar a las personas. Pero a veces juzgamos en base a ¿qué? Juzgamos y señalamos a las personas en base
¿A qué? ¿Nosotros tenemos el discernimiento del reino de Dios? ¿O por el título que tenemos ya podemos discernir, señalar y juzgar a las personas? En ese sentido, es cuando muchos de nosotros nos metemos en problemas. Es cuando muchos de nosotros nos metemos en situaciones porque a veces decimos, porque tenemos el título, y a veces lo que hacemos es ofender y humillar y lastimar a otras personas. Porque quiero que entienda esto, mire lo que le voy a decir. El enemigo es tan astuto que puede usarnos a cada uno de nosotros para sus principios, para sus deseos, y a veces van en contra de las cosas de Dios. Se lo repito, yo creo que ya lo agarró. El enemigo puede usarnos en ese mismo instante a uno de los seguidores, a uno de los apóstoles, a uno de los hombres que es columna de la iglesia. Satanás lo usa, pero el Señor Jesucristo, que usted ha podido leer en el versículo 23, dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro se lo dijo, quítate delante de mí, Satanás. Fíjese, y luego le dice, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que nos hace falta? El discernimiento. Muchas veces tenemos buenos deseos, pero esos deseos van acompañados con nuestra lógica y razonamiento humano. Quiero que entienda esto. Pedro no era aliado de Satanás. Pedro caminaba con el Señor. Y si eso ocurre con Pedro, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Recuerde, a Satanás, quiero que entienda esto, le sirve todo lo que él puede usar para el reino de las tinieblas. Le sirve. Si usted en un momento de flaqueza dice algo que no supuestamente tiene que decir, usted en ese mismo instante está siendo usado por Satanás. Cuando hace una crítica, una murmuración, un señalamiento, usted en ese mismo instante, con todas sus buenas intenciones, está sirviendo a Satanás. Yo sé que nadie está pensando servirle a Satanás. Yo sé que ningún creyente nacido de nuevo está. Pero quiero que entienda, Satanás es astuto. Y eso puede hacerlo. Usted puede servirle a Satanás. Yo puedo servirle al Satanás. Pero, ¿por qué razón? Porque él no conoce, no le interesan los principios de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones y hablamos basados en la sabiduría de este mundo, en los conceptos del mundo. Por eso, para nosotros los humanos, esto es fácil de confundir lo bueno y lo malo, porque nos basamos solamente con nuestro raciocinio humano, nuestro pensamiento, nuestras ideas humanas. Muchos de los consejos que a veces damos nosotros son muy buenos, pero no son los consejos de Dios. Fíjese, si usted lee la Biblia, vamos a usar unos pasajes como ejemplo. En el caso de Abraham, el padre de la fe, con su esposa Sara, Dios le había prometido un hijo. Claro, el hijo no vino inmediatamente, tardó varios años. Pero andaban ellos confiando en la promesa de que Dios les había dicho de que iban a tener un hijo. Pero pasaron los meses, subsiguiente los años, y en vista de que no llegaba la promesa, y ellos tuvieron una muy buena idea de que una de las sirvientas, llamada Agar, se embarazara de Abraham y de esa forma tener un hijo. Entonces, eran buenas intenciones, eran buenos deseos, pero no era la voluntad de Dios. Ese no era el plan de Dios. Por esta razón, muchas veces nosotros
Parece ser que tenemos buenas ideas, parece ser que tenemos buenas opiniones, parece que estamos en lo correcto, pero le estamos sirviendo a Satanás. Por eso la importancia, amados hermanos, de muchas veces es retener la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, esforzarnos en ella para realmente, hermanos, estar comprometidos con la palabra y no desviarnos ni siquiera un poco a nuestro sentir, a los que yo pienso, yo creo, yo me imagino. No. Porque el yo creo es mi pensamiento es carnal, humano, terrenal y diabólico, que es lo que dice la palabra del Señor. ¿Se recuerdan ustedes la historia cuando Saúl perseguía a David? Y dice que lo perseguía por el desierto, lo perseguía por muchos lugares donde él iba y con intenciones de matarlo. Y en una de esas dice que David estaba en una cueva y justo en ese mismo instante entra el rey Saúl a esa cueva. Y los hombres de David, ellos pensaban que era el favor de Dios de que le había entregado a Saúl a las manos del rey, que todavía no era rey, o al líder, que era David, que le había entregado. Y ellos, yo me imagino que dijeron, esta es tu oportunidad, David. Ahí está, solo, si su guardaespaldas ha venido y este es el momento, tú puedes hacer lo que quieras, puedes matarlo, nosotros te apoyamos, esto es el favor de Dios. Pero ese no era el plan de Dios. Es más, David reaccionó como un hombre realmente que tenía un discernimiento del plan de Dios. Y dijo, él no iba a tocar. Aunque parecían buenas las intenciones, pero no eran lo suficiente como para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, amado hermano, ¿cuántas cosas nosotros nos involucramos? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos? ¿Cuántas cosas nos imaginamos que pensamos que es bueno? Ya para terminar, dice aquí, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por eso, cuando uno hace la obra del Señor, uno lo primero que tiene que pensar es hacer la obra de Dios. Haciendo la obra de Dios, vamos a estar en los caminos del Señor. Y yo sé que estar en este mundo es difícil. Nos vemos influenciados por las noticias, por las propagandas, por los anuncios, influenciados quizás por los amigos y hermanos. Pero quiero que entienda, la Biblia habla en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso nos va a ayudar a caminar siempre con el pensamiento, con el reino de Dios y con la voluntad de Dios. Y si andamos de esa forma, yo le aseguro, amado hermano, no nos vamos a meter en problemas o en situación y tampoco nadie nos va a reprender por lo que estamos haciendo. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía y una vez más que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan un precioso día.